Hola a todos y todas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Estamos acá en un nuevo capítulo de Pista y Asfalto. Nadie pensaba que íbamos a llegar a un tercer capítulo. Yo pensé que ni tú ni yo nos imaginábamos aquí. Hola Carlos, ¿cómo estáis? Oye, ya estamos en el tercer capítulo, tercera semana consecutiva. Te cuento, Carlos, que estuve viendo la estadística y tenemos 115, no sé si son personas o 115, sí, son personas. 115 personas que nos han escuchado ya han superado nuestra expectativa. Oye, pero Y eso el es día- solamente el segundo capítulo, pues no en total. no, en total llevamos más de 300. Así Y que no, sí, vamos bien, vamos bien. recordar a la audiencia que nos sigan en el Instagram de Pista de Asfalto Podcast, en mi Instagram. Bueno, ya conocen mi Instagram. Tiene mi Riquelme y el de Carlos. ¿Cuál es el tuyo? Carlos.allen.b, Allen con dos L. Siempre me preguntan cómo se escribe Allen. Ah, Sin H. sin H. Así es. Oye, Miguel, ¿sabes Oye, que no han llegado complicado tu nombre, ¿eh? ¿Ah? Complicado. ¿Llegado mi nombre? Sí, pero es que es mi Hazlo nombre. más simple. ¿Qué le vamos a hacer? Carlitos. Carlitos. Listo. Tenía algo así era que tenía antes, pero me lo cambié porque era muy poco serio. Y uno ya a esta edad tiene que ser más Pokémon. serio. Era como Pokémon. Claro, claro. Eres Pokémon antes, ¿no? No, nunca fui Pokémon, no alcancé a ser todo. No, los Pokémon ya estaban cuando yo tenía 25 años más o menos, pues ya había pasado. Ya había pasado por la juventud. Así que no, yo Eres fui de eres metalero, de la Che. Chascón. No, A mí me decían, nunca bailé, pues nunca bailé porque yo escuchaba metal, entonces era chico malo, rudo. yo era de la época de la Che. Me decían Fabricio. ¿Sí? Mira, oye, ¿nos podéis mostrar algo de tus cualidades acá o no? Cuando salga esto en video. El- es que no, porque ahí las audiciones van a disparar. Ah, ya, ok. Ok, ok. Oye, Miguel, te iba a comentar que, bueno, también nos están llegando preguntas ahí en los mensajes internos, digamos. Pero bueno, ahí la hemos estado respondiendo. Les agradecemos también a todas las personas que nos comentan, que nos han felicitado por esto. Como les digo, la verdad es que no esperábamos que fuese o que tuviese tan buena recepción. Y vamos a seguir con esto, po. Así que esperamos llegar de aquí a fin de año, como dijo Miguel en el capítulo 1, al capítulo 150 parece que dijiste. Vamos a andar por ahí. Vamos a andar por ahí. Así que eso, pues. Ya esta semana volvimos de las vacaciones deportivas. Estamos empezando, estamos retomando los entrenamientos. Estamos volviendo de a poquito, tratando de sacarnos ese maratón en el caso de nosotros. Las piernas todavía pesan un poquito, pero ahí estamos, pues. Partimos con un Easy Run, hemos vuelto un poquito al PF y a la serie. Así que relacionado con eso mismo, es un poquito lo que vamos a conversar ahora, pues el tema de hoy día. Así que cuéntanos un poquito, Miguel, ahí tú como experto en este tema, ¿qué vamos a conversar hoy día? Bueno, hoy día vamos a conversar un poquito, más que conversar, a dar unas pinceladas de lo que, en qué consiste las fases del entrenamiento, las zonas funcionales en las que nos movemos dentro del entrenamiento a modo muy general. Ya sabemos que cada entrenador eh, se guía en base a su expertise y en base a sus conocimientos, pero hay un punto común que hoy ya conocemos y la idea es que en este lo vayamos desglosando desde una mirada amateur y también desde una mirada, entre comillas, desde el punto de vista que se sabe del conocimiento. Claro, y ese conocimiento lo tienes tú, así que hoy día nos tienes que iluminar. Oye, a ver, Está revisamos. difícil, pero no, a ver. Sí, no, pero tú puedes, vámonos. Como te comentaba, hoy día o esta semana ya estamos volviendo y por ende se puede decir que estamos en lo que llamamos o todos conocemos o la mayoría conocemos como el periodo básico. Bueno, el periodo básico entiendo yo que se enmarca dentro de todo un proceso, digamos, que dura 4 o 5 meses dependiendo de la fecha
de la competencia. A todo esto, Miguel, como tú eres el que sabe acá, si digo alguna cosa que no corresponde, interrúmpeme y lo vamos conversando. Sí, te tiro como que- Sí, o sea, 4 o 5, entre 4 y 8 semanas. No, Eh, pero me refería al periodo total macro, de planificación. Y dentro de ese periodo de planificación está el básico, que se dura como claro, 4 o 8 semanas. sí. Si vamos a comenzar a pelear acá. No, démosle nomás, si nos agarramos a combo no hay problema. Oye, entonces eso, pues el periodo básico y bueno, también tenemos a continuación, terminando el periodo básico, viene lo que llamamos también el periodo específico y luego el precompetitivo para terminar con la etapa competitiva. Cuéntame un poquito más o cuéntale a la gente que nos está escuchando en qué consiste ese periodo básico. Bueno, el periodo básico se enmarca, o periodo general también le llaman algunos, o un periodo de acumulación, le llaman en alguna otra terminología. Es un periodo en el cual la periodización del entrenamiento se forma la base del entrenamiento. Es las bases fundamentales en las cuales se comienzan a incrementar cargas, se comienzan a generar las bases necesarias para el futuro avance que se va a plasmar en el afinamiento del entrenamiento, en lo que llamaríamos después el periodo específico o el periodo ya de transformación de esta carga. Generalmente las curvas del entrenamiento comienzan de forma ascendente en cuanto al volumen. Debemos mencionar que la carga de entrenamiento puede ser volumen, puede ser intensidad. Y en el periodo general básico, el volumen empieza de forma ascendente hasta llegar a un pic, y en esta zona pic se comienza a cruzar con las cargas de intensidad. Eso como a grandes rasgos. Como decía Carlos, este periodo puede fluctuar entre las 4 a 8 semanas, dependiendo de cada entrenador o entrenadora y también dependiendo del sujeto, porque en cada sujeto hay diferentes individualidades. Por ejemplo, en un deportista atleta que ya sea experimentado, quizá a lo mejor alargar un periodo general tan extenuante de 8 semanas, quizá a lo mejor en muchos si ya tiene un ciclo ya armado o conformado de tiempo atrás. Respecto a este periodo básico, me imagino yo que debe ser muy distinto para un maratonista o para una persona que corre 10K, o incluso si pensamos en los velocistas, que a todo esto los velocistas también nos están escribiendo y nos dicen que pensemos en ellos. Nos acordamos de ustedes y por eso es la consulta. ¿En qué se diferencia un periodo básico para un maratonista si lo comparamos con un corredor de 10K o con un velocista de 400 o de 200 metros? ¿Cómo cambia eso? Bueno, para el caso del fondista, del medio fondista o del velocista, el periodo general es muy variado. Este periodo general, como punto de partida, forma las bases del entrenamiento. Hay un aprendizaje motor primero. Ese aprendizaje motor se basa en valga la redundancia, en esta fase de entrenamiento. En el velocista se genera una buena aprendizaje motor de la fuerza, principalmente de la fuerza. También hay otras características específicas del velocista en lo que le llamamos la introducción de las cargas. En el medio fondista, ya sea un pseudo 400, 800 metros, estamos ya acentuando un volumen que no es tan grande como el maratonista. El maratonista sí, ya es un caso especial, es la distancia reina del atletismo. Tenemos volúmenes que ascender de forma considerable, todo esto pensando en el rendimiento del sujeto. La individualidad es súper importante porque no vamos a buscar en un sujeto tener 120, 150 kilómetros semanales si es que estamos buscando las 4 horas en el maratón. No tiene sentido, vamos a tener un riesgo de lesión importante. Pero si ya estamos buscando en un deportista bajar las 2 horas 30, tenemos que buscar considerar todas las cualidades físicas dentro del periodo.
Y a esto le llamamos las zonas funcionales, lo que es el trabajo aeróbico, el trabajo potencial, ambos umbrales, umbral aeróbico, umbral anaeróbico, trabajo de potencia aeróbica y capacidad anaeróbica incluso. Oye, ¿y dentro de eso también está lo que es técnica de carrera? ¿O eso queda fuera de este periodo básico? La técnica de carrera se trabaja en todas las fases del entrenamiento, pero específicamente en esta fase es súper importante porque hay un trabajo técnico, táctico básico, hay un trabajo de resistencia básica y hay un trabajo de fuerza técnica súper relevante. Es importante sentar las bases. Es la pirámide, es la base de la pirámide, el periodo general. Si no tengo esta base, la pirámide hacia arriba se puede derrumbar fácilmente y se derrumba con un potencial riesgo de lesión. Claro. Oye, y también, bueno, la otra consulta que me surge ahora, digamos, todos nosotros somos gente común y corriente que tenemos ocupaciones diversas, trabajamos, somos papás, tenemos familia, y en la semana, bueno, puede pasarnos que algún día nos perdamos un entrenamiento por cualquier causa que esté asociada a esta vida que llevamos. En ese sentido, si tú tuvieras que decir, pucha, tengo que sacrificar un día de entrenamiento en este periodo básico, ¿qué sería mejor? ¿Perder un fondo? ¿Perder un easy run, por ejemplo, donde también se hace un poco de volumen, no tanto como el día domingo generalmente, pero también lleva un fondo para el caso de un maratonista de, no sé, 10K, 9, 8, 12, por ahí más o menos anda? ¿O es mejor perder un día de trabajo de serie que también, yo me imagino que no, que mi opinión siempre voy a intentar buscar cumplir con el trabajo de series y a lo mejor sacrificar un día de easy run? No sé si tú estás de acuerdo con eso o tienes otra visión. La visión, mi visión personal es que todo recae de nuevo en la individualidad de la persona. Por ejemplo, si el entrenador o entrenadora fijó y se dio cuenta de que hay una debilidad importante de una zona funcional en específica, intentar no perder esa zona funcional. Generalmente se pueden fusionar ciertas zonas. También lo que se puede realizar es que en el caso de que se pierda un trabajo regenerativo, ese trabajo regenerativo quizá no va a ser tan relevante como que se perdiera un fondo, por ejemplo. Yo creo que en el maratón, el fondo, le llamamos fondo que comúnmente nosotros hacemos los días domingos, es súper relevante e importante. Los trabajos de umbral anaeróbico también son súper importantes, que generalmente se manifiestan en las series. También es importante, y es importante destacarlo, que el trabajo de potencia aeróbica, el trabajo de consumo, que es cercano a la zona de consumo máximo de oxígeno, tampoco se deben dejar de lado. Comúnmente se ha visto que en personas que se autoentrenan, personas amateur que se autoentrenan, o incluso en algunos sectores se da mucho énfasis al umbral anaeróbico, que está súper bien porque es la zona donde yo más voy a potenciar en el maratón. Pero el trabajo de consumo, que es el techo del deportista, no se trabaja mucho y es importante trabajarlo, pero siempre trabajarlo teniendo la base. Entonces, respondiendo a la pregunta que me comentabas, es importante trabajar toda la zona, y si yo voy a faltar o me voy a saltar un entrenamiento por X motivo, se pueden fusionar con otro entrenamiento o se pueden cambiar para tratar de no perder el entrenamiento o la debilidad que el entrenador detectó en ese deportista. Sí, o sea, siempre es ahí importante estar en constante comunicación con tu entrenador y llegar a esos acuerdos, digamos, y buscar como la mejor configuración para poder cumplir de mejor forma este periodo básico. Ahora, bueno, me surgen muchas dudas mientras conversamos. La siguiente que te puedo plantear es cómo uno como amateur, o a lo mejor ayudado con un entrenador, puede medir al final de este periodo básico que se hizo bien la pega. O sea, si tengo un punto de partida
¿cómo o mediante qué indicadores o de qué forma puedo saber, ya sí, cumplí bien con mi periodo básico y gané esta condición para después empezar con el periodo específico? Muy buena pregunta. Eh, bueno, las formas de medir son múltiples y variadas. Tenemos goles estándar y tenemos pruebas que son indirectas, que son las que más se utilizan. Por el alto costo, ya no se utilizan las goles estándar, obviamente, como es el consumo de oxígeno, por ejemplo. Eh, Consumo de oxígeno, la medición de consumo de oxígeno es una prueba carísima que no está a disposición y nadie anda con un eurospirómetro en la mochila en el día. Es carísimo. Después sigue la medición del lactato, que tiene un 95% de especificidad. El consumo de oxígeno un 99%. Esa es una forma de medir. Y después vienen los test de campo, los test indirectos, que son fiables y válidos, emulan, o más que emular, especifican y estiman el consumo y los umbrales. Estiman el consumo o la velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad con la máxima que yo puedo correr en este caso. En el ciclismo, por ejemplo, se estima la potencia aeróbica máxima con potenciómetro. En el caso del corredor, la velocidad aeróbica máxima. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se puede medir con test de campo. Hoy en día existen test de 3.000 metros, test de 6 minutos que están válidos. Antiguamente se trabajaba mucho el test de Cooper. De hecho, hay entrenadores que todavía lo ocupan, el test de Cooper. Y de hecho, el test de Cooper es como el padre de los test de campo. Y desde ahí se han sacado otros tests. Pero hoy en día se ha visto los test más cortos, que son más específicos para deportistas de nuestro nivel. Nuestro nivel, que es un nivel medio bajo. No, pero estamos ahí en lo medio. Oye, pero ya, eso te lo entiendo perfectamente, que es como la parte más científica, por así decirlo, pero uno como a nivel de sensaciones, ¿cachai? O sea, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que realmente cumplí con ese periodo básico? Estoy hablando como el común de los mortales, donde no tengo un acceso ni a instrumentos y a lo mejor no tengo un entrenador que me diga, oye, hoy día tiene, no sé, el martes tienes un control de 3.000, anda a la pista. Si yo no voy a pista, ¿cómo puedo yo sentirme que realmente estoy mejor que cuando empecé? ¿Cómo puedo ver eso? Sí, buena pregunta. Bueno, aquí primero aclarar que sí o sí es importantísimo que, ojalá en lo posible, tiene que ser guiado el entrenamiento. En segundo lugar, la forma que yo puedo percibir que estoy obteniendo mejoras es mediante, primero, la percepción del esfuerzo. Como hablando de modo introspectivo. La percepción ¿Qué tan cansado quedo al final de un entrenamiento? ¿Qué tal cansado? Claro. En la ciencia se ocupan tablas, escalas. Hay escalas que se llama escala de Born, que es del 1 al 10, la clásica, o del C al 20. Del C al 20, imagínate. Nadie se ha preguntado por qué es del C al 20. Del C al 20, este tipo llamado de apellido Born inventó esta escala del C al 20 porque 6 emulaba que era 60 pulsaciones de frecuencia cardíaca y 20 emulaba que eran 200. Sí. Entonces le preguntaba al sujeto ¿cómo te sientes? Decía 20 y decía 10, por ejemplo, significaba que podría estar más o menos en las 100 pulsaciones en esfuerzo, pero igual era enredado, decía 20. Entonces se ocupó una modificada del 1 al 10, más fácil. Pero con percepción del esfuerzo se puede ver con frecuencia cardíaca. Hoy en día todos los relojes tienen medidores de frecuencia cardíaca y se detectan en base a zonas que comúnmente los relojes Garmin, Polar te identifican zonas de entrenamiento que en la mayoría de los casos están erróneas y que se deben modificar y se deben trabajar para que te dé las zonas bien. De acuerdo a cada persona. De acuerdo a cada persona. Entonces se echa un poco a la borda esto de la zona 1, zona 2, zona 3 del Garmin. Que lo vamos a hablar en otro capítulo más adelante, porque es interesante este tema, da para ver. Y es interesante y controversial porque mucho yo conozco pacientes que llegan a la consulta que se dejan llevar por la frecuencia cardíaca y en verdad la frecuencia cardíaca es un parámetro más
para la percepción del esfuerzo del día a día. Pero como metodología de entrenamiento ya es algo que está a la baja, está a la retirada y se ocupa todavía en pacientes. En entrenamiento, por ejemplo, entrenamiento en pacientes obesos, con obesidad, post cirugía, ahí todavía se utiliza porque es un poquito más manejable y tengo rangos de protección. Pero en el deporte sirve como un parámetro para saber cómo estoy en el día. Sí. Oye, y bueno, lo que todos nos fijamos también, ya que tú mencionaste, perdón, mencionaste, perdón, el tema de los relojes Garmin. Todos nos fijamos cuando vamos avanzando en las semanas en cómo va mejorando nuestro VO2 max. Bueno, sabemos todos también de que lo que estima el reloj Garmin no es muy confiable, pero así todos nos fijamos en eso. En esta etapa, digamos, del periodo básico, ¿hay que tener un poquito en cuenta eso o es muy influenciable ese cálculo por algunos tipos de entrenamiento que estamos haciendo en ese periodo que puede ser que a lo mejor no sea tan exacta esa medición o haga más inexacta aún esa medición? Buena pregunta. El VO2 que aparece en el reloj, bueno, partiendo por la base que es el VO2, que es el consumo de oxígeno que yo capto del aire y lo transporto por medio de la sangre para llevarlo a los tejidos. Ese consumo se transmite o se traduce en litros o en mililitros. En este caso, en el reloj, te lo manda en ml por kilo, por tu kilo peso. Entonces lo que hace el reloj es que te lo mide en base a la frecuencia cardíaca, en base a tu peso que tú ingresas en el reloj y en base a las intensidades que te lo da por la frecuencia cardíaca. Hace una fórmula media extraña el Garmin y te arroja un VO2 estimado. Ese VO2 estimado es súper inexacto. ¿Por qué inexacto? Porque te lo mide en base al día a día. Te lo mide en base a cómo te tomó la frecuencia cardíaca comúnmente en la muñeca. Uh-huh. ¿Qué tan ajustado esté el reloj en la muñeca? También es importante. Las condiciones climáticas también influyen. De hecho, si hace frío, si hace calor. Totalmente. A mayor humedad aumenta por lo menos 5 a 10 pulsaciones por minuto. Si es que dormiste poco, si estás estresado, si tomaste café, si consumiste cafeína. Hay un montón de factores importantísimos en el que varía la frecuencia cardíaca y lo hace inexacto. Entonces este valor, comúnmente, ¿para qué se podría utilizar? Porque yo también lo veo, uno lo ve y, por ejemplo, a mí actualmente me marca en 67, pero uno lo ve y lo puede comparar en base a un número que va subiendo y va bajando en cuanto a rendimiento y comúnmente calza con tu aumento de rendimiento. Así que podría servir como un parámetro, pero no tomarlo en cuenta como algo serio. En verdad es un parámetro más. Y esa variación depende también si tú usas banda cardíaca o solamente el reloj en la muñeca se hace un poco más exacto con la banda o hasta por ahí nomás. Mira, hace poquito, hace una semana atrás, salió un artículo bien interesante de la medición en banda cardíaca a nivel pectoral, en antebrazo y en muñeca. Y la medición del antebrazo y de banda pectoral no tenía grandes diferencias a comparación o a diferencia de la muñeca. La muñeca es muy dependiente de qué tanto te lo aprietas, los medidores y los sensores que tiene el reloj por dentro. Obviamente los relojes más modernos tienen más sensores. Relojes antiguos que tienen menos sensores tienen 2 sensores y no mide mucho. Pero la banda cardíaca, la de pectoral, es mucho más exacta. De hecho, tiene mucho más sensores que todas. Entonces, si tú ocupas la banda cardíaca, este parámetro que todavía sigue siendo inexacto a pesar de que tomo la banda, al menos te tomaría un número un poquito más, entre comillas, más certero para tener un parámetro de cómo van mejorando. Claro,
Pero bueno, finalmente nos quedamos con que ese número es más anecdótico que algo relevante para lo que estamos buscando nosotros, que es finalizar un buen periodo básico. Oye, Claro. y una vez que terminamos este periodo básico, no sé si hay algo más que tú quieras mencionar del periodo básico. A lo mejor yo estoy cortando esto para no dar tanto la lata a la gente, que no se aburran, no se nos vayan. Bueno, Pero, el periodo básico, como cerrando lo que es el periodo general, el periodo básico, eh, el periodo de acumulación, como le llaman algunos, es un periodo para construir progresivamente las habilidades, técnicas, la fuerza, no olvidando de la fuerza muscular en el maratonista, bueno, y en el corredor en general, pero en este caso que hablamos de maratón, es súper importante, importantísimo. Eh, Nos olvidamos un poco de la fuerza y la dejamos como de lado, oye, como que la sí, tiramos como oye, de repente. ¿y en este periodo básico es donde más trabajo debes poner de fuerza, o esa, digamos, cantidad de trabajo se mantiene durante todo el periodo de entrenamiento? El trabajo de fuerza se mantiene efectivamente durante todo el periodo, durante todos los periodos, pero en el periodo general, en este periodo básico, eh, se forman las bases. Entonces, por lo general se trabaja fuerza de resistencia, lo que es la fuerza máxima, que también se ha trabajado. De hecho, eh, hace un tiempo atrás estuve en un congreso del método noruego, con un fisiólogo noruego, que hablaba que la fuerza máxima se trabaja en el maratonista. Imagínate, o en los ciclistas de endurance, se trabaja. Es súper importante. Eh, pero nosotros, a este nivel que estamos, nos damos cuenta que la fuerza en verdad se trabaja como muy al aire. Absolutamente, sí, sí. Nosotros le metemos un poquito de abdominales, un poquito de core, un poquito de sentadilla, y cuestas. Y eso es lo que hacemos harto también como a nivel amateur, que metemos harta subida en este periodo. A mí, por lo menos en el periodo pasado, esto como a nivel, comentándolo muy cortamente a nivel personal, en los periodos anteriores, durante los primeros 2 meses, yo metía harta subida. Todo lo easy run lo hacía en subida. Subía 1,5 kilómetros, bajaba ese 1,5 kilómetros, después lo subía de nuevo, lo bajaba. Y empecé a notar que gané condición aeróbica. Después, cuando yo salía a correr a la costa los días domingos, bajé considerablemente mis pulsaciones. Y obviamente me sentía más liviano, porque como venía trabajando en subidas, que uno hace un esfuerzo mayor, después al correr en plano se me hacía más fácil. Eso lo ocupé harto en periodo básico. Después lo dejé porque, como les comentaba en el capítulo anterior, bueno, varias cosas ahí se dieron a nivel familiar y tuve que dejar de hacer ciertas cosas. Pero es bueno en el caso de nosotros meter harta subida, pienso yo, harta cuesta. Sí, es súper cierto. Acá la fuerza, bueno, la fuerza es la madre del periodo del maratón, en este caso, es la madre. ¿Por qué? Porque el correr es una sucesión de fuerzas consecutivas que van pasando el paso a paso. Cuando, por ejemplo, que tú decías que en la subida ganaste fuerza y trabajo aeróbico, te bajó la frecuencia cardíaca y tiene una explicación muy fácil de comprender. Sabemos que la sangre que llega a los tejidos eh, depende mucho de la eficiencia del músculo. Si hace un músculo más eficiente, con más fuerza y más potente, eh, no necesitas tanta sangre. Lo estoy hablando como súper general, para que se entienda. No necesitas tanta frecuencia cardíaca o tanta frecuencia de sangre que llegue al tejido para que el músculo funcione. Por lo tanto, lo hace un músculo más eficiente, la frecuencia cardíaca baja y el gasto cardíaco empieza a ser más eficiente en base a tu eficiencia muscular. Entonces, por lo tanto, como cerrando la parte del periodo general, lo que buscamos es que tu músculo sea un músculo eficiente, que sea técnico y que sea eh, fuerte. Eso es lo que Oye, buscamos en el periodo general. y no dejar de lado también la parte de tendones, porque una cosa es la musculatura y otra cosa es la estabilización, los estabilizadores, y mantener, digamos, bien, no sé si lubricado es el concepto de los tendones, o cómo se puede decir eso. Tú eres ahí el experto de ese tema. ¿Cómo se puede mencionar eso? Sí,
El... Me ataque de risa. Yo- El, la fuerza tendínea es súper importante y es un tipo de fuerza. Ese tipo de fuerza comúnmente se trabaja eh, principalmente con fuerza excéntrica, con fuerza de estabilidad, como tú decías. Es una fuerza que comúnmente debo yo aguantar, soportar, para que transmita bien la energía hacia el músculo. Recordar que nuestros tendones son transmisores de fuerza y si no tengo un buen transmisor, la energía se mantiene en ese tendón y ese tendón se daña y se genera una tendinopatía. Sí. El otro día leía por ahí, no me acuerdo dónde, alguien hacía mención a que cuando corremos estamos más tiempo, o sea, estamos la mayor cantidad del tiempo, por no decir toda la cantidad de tiempo, apoyados en un solo pie y no en ambos. Entonces, claro, tenemos que tener una musculatura y unos tendones que estén lo suficientemente fuertes para poder sostenernos o sostener todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo en un solo pie. Así que eso, hay que tener mucho trabajo de fuerza en este periodo. Sí, es súper importante eso y, y a raíz de eso, de que como nos mantenemos en, en- en un pie la mayoría del tiempo en forma consecutiva, lo que es más relevante aún es la eficiencia mecánica. Si es que yo soy eficiente biomecánicamente, nuestras fases de vuelo eh, son más relevantes que el cargar en un pie. Por ejemplo, una persona con una buena cadencia, con una buena zancada, una buena amplitud y que sea liviano y no gaste energía además, lo hago eficiente, mi gasto cardíaco es estable, mi frecuencia cardíaca baja, no requiero tanta energía para aguantar ese músculo y a la larga estoy previniendo lo que todos vamos a temer después del kilómetro 30, el famoso muro con los calambres. Así es, sí. Oye, Miguel, entonces, bueno, terminamos con esto del periodo básico y solo para mencionar, para que entiendan la gente que nos escucha y entendamos todos, mencionamos al principio que después del periodo básico viene un periodo específico. Digamos, en 30 segundos o en un minuto, ¿qué puedes decirnos de ese periodo específico? ¿Qué viene siendo lo que viene después? Bueno, en el periodo específico o en el periodo de transformación, es un periodo que se puede subdividir. Hay periodo específico 1, periodo específico 2, un periodo específico como en grande o un periodo de transformación. Se desarrolla primero en cuanto a la fuerza, de la fuerza básica y base, pasamos a una fuerza más específica. Esa fuerza específica es enfocado a desarrollar las habilidades técnicas para tener una buena performance en el periodo competitivo. En cuanto a la resistencia, llevando la resistencia aeróbica, buscamos una resistencia más específica también, en el cual comenzamos a incrementar la intensidad. Como les comentaba al comienzo, la curva del volumen está en su pic y se empieza a cruzar con esta curva de intensidad, en el cual comenzamos a equilibrar ambas cargas. La intensidad comienza a tomar relevancia para asentar las bases en el periodo de realización. Oye, y ese aumento de intensidad, yo lo puedo entender como que a lo mejor en este periodo específico es cuando tenemos que apurar un poquito más esos fonditos de domingo, o no tiene nada que ver con eso. Sí y no, porque en esos fondos de domingo que comúnmente nosotros hacemos, depende mucho del objetivo. Por ejemplo, si es que yo empiezo a apurar un poco, quizás a lo mejor el objetivo es desplazar o trabajar mi umbral anaeróbico o pasar del umbral aeróbico al umbral anaeróbico y trabajar esa zona de transición. Pero hay entrenadores que ese fondo de domingo lo ocupan como un trabajo netamente aeróbico. Entonces, ni siquiera alcanzamos a tocar zonas de competición o zonas de periodo de competición y podemos trabajar a baja intensidad. Claro, entonces eso lo podemos tocar después más adelante, pues cuando estemos más ahí avanzados en el episodio 15, 18, ahí podemos conversar a fondo del periodo específico. Sí, bueno, y lo último que te quería comentar acerca de ese periodo
es que aparte de la fuerza específica, el trabajo de resistencia específica y tocar todas las zonas funcionales, el desarrollo técnico se trabaja en todas las zonas y en esta zona también, es importante mantenerla. Ok. Eh, Bueno, y sabiendo ya un poquito lo que es el específico, nos quedaría por tocar también muy por encima lo que es el periodo competitivo, que es cuando es donde todos queremos llegar, ojalá sin lesiones, bien fuertes, con buena base. Y cuéntanos un poquito de ese periodo competitivo, ¿cuántas semanas estamos hablando? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿Puede durar un periodo competitivo donde uno está capacitado para dar todo lo que tenemos? el periodo competitivo puede fluctuar entre 2 a 5 o 6 semanas inclusive. También depende mucho del objetivo general que yo voy a tener como, como meta. También uno puede tener múltiples objetivos dentro de ese periodo y extender un poquito este periodo. Este periodo competitivo es un periodo donde ya el trabajo ya está integrado y afinado en los ritmos de competencia. El trabajo técnico es netamente un trabajo técnico competitivo enfocado a la carrera en sí. La fuerza se desarrolla la cúspide de la fuerza principalmente, que es la fuerza de velocidad, la saltabilidad, se ocupa que mucho, porque acá ya está la base de la fuerza y evitamos lesiones. Es común que en este periodo la gente se lesiona. Aquí llegan los pacientes, porque acá me da bien, pues. Sí, ahí te forráis. Sí, acá voy al supermercado. Ahí voy a comer Miguel y su familia. Sí. Aquí nos va bien, ¿no? No, acá comúnmente existen las lesiones o aumentan el riesgo de lesión porque se desarrolla todo un mix de incluso hasta la ansiedad llega acá, po. Entonces la ansiedad nos lleva a cometer errores de entrenamiento que podemos pagar caro después en la competencia. Pero Y aparte que bueno, empezáis a probar zapatillas, empezáis a probar cuestiones que vayas a ocupar en la carrera y eso también hace que puedas lesionarte. sí, ni te cuento que yo probé como 3 zapatillas antes más Con eso te lo menciono, me acordé. y al final ocupé la que menos iba a ocupar. Sí. Pero me follan. Pero no me rompí el dedo. Ah, bueno. Oh. Sí. No me recuerdo del dedito. Bueno, ahí está mejorando el dedo. Está mejorando. Sí. Pero bueno, no, ese periodo competitivo lo vamos a tocar de forma más específica en otro episodio. Sí, vamos, tenemos harto camino que recorrer todavía. La idea que tenemos con Miguel es ir avanzando en los temas a medida que también avanzamos con esta planificación que comentamos acá en este episodio. Y tenemos hartas cosas para adelante. Pero queríamos empezar con esto del periodo básico porque es lo que estamos viviendo, es lo que estamos ahora en esta semana empezando a experimentar. Y pienso que Miguel ahí nos resumió de buena forma todo lo que se viene. Así que, Miguel, ¿tienes algo que decir? Sí, bueno, todo lo que hablamos acá, lo hablamos de modo también muy general. La idea es que todos estos términos fisiológicos y de metodología de entrenamiento son muy variados, tienen terminologías diferentes, en el cual no hay un mandato que indique que se llama de tal forma. Entonces quisimos plasmar en este pequeño podcast o de pequeño episodio un resumen de lo que es estos periodos y facilitar un poquito la terminología que ocupamos comúnmente en los entrenamientos y en el día a día. O sea, al final esto termina siendo un estilo de vida. Así es. Entonces, bueno, vamos cerrando. Agradecerle nuevamente la sintonía, como dirían los viejitos. Estamos súper contentos con Miguel de que no sé si nos está yendo bien, no sé si decir que nos está yendo bien, pero al menos nos están escuchando. Y eso ya nos pone contentos y nos motiva a seguir. Hoy estaba viendo TVN,
estaba viendo TVN el domingo, había una vez, y aparecía el sapito Livingston con Pedro Carcuro. Yo vendría siendo como Pedro Carcuro, ¿Ya? ¿Y yo por qué soy el sapito? porque te parecía. ¿Ah, sí? Pero tú estás cachetón ahora, estoy más flaquito. Me pongo de pie para despedir este podcast. Oye, y bueno, también decir que si hay alguna duda respecto a lo que hemos conversado acá, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, comuníquense con nosotros. Vamos a tratar de ahí de responder todo lo que se pueda. Y como les decíamos al comienzo, compartan el capítulo, hagan que se difunda, síganos en Spotify, que es súper importante aumentar también ahí la cantidad de seguidores. Y respondan las encuestas, que también las encuestas las hacemos con Suquie, porque ahí vamos sacando ideas o vamos sondeando cómo viene la cosa para lo que viene. Y si tienen ideas también de algunos temas que quieran que toquemos, también coméntenos. Así que estamos escuchando y podemos hacer cosas entretenidas entre todos. Así es. Así que los despedimos. Que tengan una buena jornada y sigan entrenando. Y estamos atentos a cualquier consulta. Nos Así vemos. es. Adiós, que estén bien. Chao, chao. Chao.